Mis amigos, sean todos bienvenidos a la continuación de nuestro curso básico de la doctrina bautista. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 6 sobre los ángeles malos o demonios. Luego de haber conocido lo que la Biblia enseña sobre los ángeles, es necesario pasar a estudiar lo que ella dice sobre los ángeles malos, los ángeles caídos, también llamados demonios. En la Biblia no se les llama ángeles, puesto que debido a su estado caído dejaron de serlo y pasaron a ser seres muy malos. Revisemos lo que la Biblia nos dice sobre el origen de estos ángeles malos. Lo primero que la Biblia dice es que Dios creó a todos los ángeles como seres buenos y justos. Recordemos que cuando Dios terminó de crear todas las cosas, materiales o espirituales, visibles o invisibles, Dios mismo declaró que todo era bueno y bueno en gran manera. Dios no creó seres malos. Lo segundo que debemos aprender es que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y pecaron contra su santidad. En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ahora, ¿cuál fue el pecado que cometieron estos ángeles? Bueno, en realidad no sabemos con certeza cuál fue el pecado específico, pero se cree que fue el orgullo y el deseo de ser como Dios o incluso ser superiores a Dios. Judas, versículo 6, dice que algunos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo cual probablemente indique que no estaban conformes con la autoridad o posición recibida por Dios. Esto explicaría, por cierto, por qué Satanás tentó a Eva con el mismo pecado, pues le animó a buscar ser igual a Dios a través de la rebeldía y la desobediencia. Algunos intérpretes de la Biblia creen que el pecado de estos ángeles se relacionó con un deseo sexual por las mujeres, hijas de los hombres, basándose en Génesis capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, y el resultado de esta unión, llamémosla binatural, fueron los gigantes o nefilines que se mencionan allí en Génesis 6. Pero al estudiar el resto de la Biblia, nos damos cuenta que esto no pudo ser así, pues Jesús afirma que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, Mateo 22:30. Además, como vimos en la lección anterior, ellos son seres espirituales. Dios permitió que algunos ángeles santos tomaran forma humana, es cierto, y que incluso comieran, pero estas fueron excepciones y todas de ángeles santos. Los ángeles que se rebelaron contra Dios y cayeron de su condición gloriosa fueron muchos. Probablemente fue la tercera parte de ellos. En Apocalipsis capítulo 12 versos 3 al 4 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es muy posible que las estrellas hagan referencia a los ángeles, pues de Satanás se usa el mismo lenguaje cuando cayó. Por ejemplo, dice también en Apocalipsis, dice más bien el Señor Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, en Lucas 10:18. Además, el profeta Isaías había declarado sobre la caída de Satanás lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Isaías 14:12.
Por cierto, el nombre Satanás significa adversario. Él se opone a Dios y a todo lo bueno. Por eso atacó la corona de la creación al hombre en Edén. En la Biblia se nos dan algunos nombres, o más bien se le dan algunos nombres a este ser maligno. Como dije antes, un nombre es Satanás, que significa adversario de Dios especialmente. Otro nombre es acusador, porque él acusa a los hijos de Dios, a los creyentes. Otro nombre es diablo, diablo que significa el malo, el tentador, el calumniador. Y otro nombre que se le da o título en la Biblia es príncipe de este mundo, porque él es el autor del mal. Él es el autor del mal que hay en el mundo y tiene dominio sobre este mal. Las Sagradas Escrituras también nos dicen algo respecto a las actividades que desarrollan los ángeles malos. Por ejemplo, ellos usan sus poderes sobrenaturales para hacer el mal. Los ángeles malos, al igual que los buenos, recibieron de Dios mucho poder y son seres poderosos. Pero debemos tener en cuenta que ellos, los ángeles malos o demonios o Satanás, no pueden hacer todo lo que quisieran, pues el poder soberano de Dios los limita o los restringe. La Biblia también nos dice que otra vez de sus actividades es ser acusadores de los hijos de Dios, acusadores de los creyentes. También usan su poder para intentar frustrar los planes de Dios y destruir a la iglesia de Jesucristo, pero obviamente que no podrán. Lanzan dardos contra los cristianos con el fin de debilitarlos en su fe y en el testimonio cristiano. Y también tientan al creyente para que peque, así como intentó hacer Satanás con Jesucristo. Los creyentes somos llamados a estar alertas a los ataques de Satanás, quien como león rugiente anda alrededor de los creyentes buscando a quien devorar. No obstante, la Biblia no nos dice que debemos andar en este mundo con miedo o temor de Satanás. No, nuestro temor debe ser Dios y nuestra confianza es Dios. Por el poder de Cristo, Él lo derrotó, Él lo destronó y hoy día los cristianos podemos tener la plena confianza de que estamos seguros en las manos de Cristo, pero debemos ser inteligentes en conocer las artimañas del maligno. Y ya para terminar, como siempre, les dejo unas preguntas con el fin de que ustedes puedan interiorizarlo y puedan profundizarlo. Que Dios les bendiga.